su Biblia en el Evangelio de San Mateo, de San Lucas, Evangelio de San Lucas, el capítulo 18, Evangelio de San Lucas, capítulo 18, y vamos a comenzar una lectura en el versículo 9, Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 9. Si lo tienen, dicen, ya lo encontré. Gloria al Señor. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Solo leemos el verso 9, yo lo leo y lo leen ustedes también. Dice la palabra del Señor: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a nosotros, dijo también esta parábola. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a nosotros, dijo también esta parábola. Oramos a Dios. Padre que estás en gloria, te alabamos esta noche, te bendecimos, exaltamos y glorificamos tu maravilloso nombre. Y Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Te ruego que nos hables, que tu palabra corra y sea glorificado, Dios. Señor, glorifícate de una manera poderosa y de una manera especial. En Cristo te lo ruego, Padre amado, y te doy gracias. Amén y amén. Por favor, tomen su lugar, hermanos. Aleluya. Muy bien. Al meditar en la palabra del Señor en esta noche, queremos tratar de llegar a la razón por la cual el Señor Jesús habló estas palabras, esta parábola. Dice el evangelista Lucas: a unos que confiaban en sí mismos. Y cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, nuestro anhelo es encontrar cuál es esa verdad, esa enseñanza que el Señor quiso transmitir inicialmente a quienes Él les habló, pero también entender qué quiere el Señor hablar a cada una de nuestras vidas y a cada uno de nosotros. Creo que podemos comenzar diciendo que Dios hizo al hombre, al ser humano, absolutamente dependiente. Cada persona, cada hombre, cada mujer, cada ser humano que habitamos en esta tierra, fuimos creados de esa misma manera. Somos absolutamente dependientes. No fuimos creados para vivir en soledad, para vivir solitarios, y mucho menos para vivir aislados. Dios se reservó un lugar para Él en el corazón de cada persona. Dios se reservó en cada ser humano, en usted, en el que está más allá, en cada uno de los seres humanos. Dios se reservó un lugar para Él. Bendito sea Dios. Y la razón por la cual Dios se reservó ese lugar para Él es porque Dios quiso y ha querido siempre que el hombre se acerque a Él, que el hombre pueda relacionarse con el Creador, pueda relacionarse con su Hacedor. Eso se llama dependencia. Cada ser humano, cada uno de nosotros, tenemos un sentido y un sentimiento de dependencia dentro de nuestra
y dentro de nuestro ser. ¿Cuándo dicen amén a eso? De tal manera que nosotros sentimos que para nosotros Dios no es un lujo, para nosotros Dios es una necesidad. Yo no sé si usted siente que necesita a Dios, y no como un accesorio, no como algo que nos hace sentir bien o que nos hace ver agradables, sino como algo que llena nuestro ser y que llena nuestra alma. Es tal vez a eso a lo que se refería el salmista cuando dice: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán y así te bendeciré en mi vida. Es tal vez a eso a lo que se refiere el salmista cuando dice: mi alma tiene sed de Dios, pero no de cualquier Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? En ese sentido, nosotros podemos adentrarnos en la palabra del Señor y darnos cuenta de que una de las cosas que Dios está buscando en la vida de los seres humanos, en el corazón de los hombres, es que haya en nosotros ese deseo de acercarnos a Dios. Por eso dice la palabra del Señor: acercaos pues a mí, y yo me acercaré a vosotros. Y es siempre, hay ese anhelo de parte de Dios, para que nosotros, usted y yo, nos acerquemos a Él. Porque cuando nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros. Amén. Pero miren lo que dice aquí la palabra del Señor. El verso que hemos leído, el texto que hemos leído, está dirigido a unos que confiaban en sí mismos como justos, a unos que pensaban que ya lo habían alcanzado todo, que ya lo habían logrado todo, que ya habían alcanzado la meta, habían alcanzado la cumbre. Y de esos no solamente había muchos en aquel entonces, sino que los hay también en el día de hoy. Y cuando uno mira a la condición de una de las iglesias del libro de Apocalipsis, la última iglesia, usted la puede mirar en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, una iglesia que se llamaba la Odisea, uno encuentra que una de las características de esa iglesia es que es una iglesia que ya se sentía saciada, que ya se sentía llena, que ya pensaba que lo tenía todo, que ya pensaba que lo había alcanzado todo, que ya pensaba que no tenía necesidad de nada. Y yo pienso que la iglesia que el Señor está anhelando y está buscando no es una iglesia que lo tiene todo, sino una iglesia que lo necesita todo y que clama a Dios y que busca a Dios, porque siente dentro de su alma y dentro de su corazón que cada día necesita más de Dios. Alguien puede decir amén, creo que todos podemos decir. Pero a unos que confiaban en sí mismos, porque mire, la palabra del Señor nos muestra que la verdadera gloria no es que nosotros pensemos que hemos logrado algo como de nosotros mismos, sino que tengamos la absoluta certeza de que lo que tenemos viene de Dios, de que lo que tenemos nos lo ha dado el Señor. Yo no sé cuántos creen en eso, confían y tienen esa seguridad. Eso Pablo dice: porque sin lugar a dudas nada trajimos a este mundo y nada hemos de llevarnos. Pero también dice la palabra del Señor que si nos gloriamos, no tenemos de qué gloriarnos, pues lo que tenemos lo hemos recibido, y si lo hemos recibido es que no es nuestro. Alabado
lo que hoy tenemos nos lo ha dado Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Nos lo ha entregado el Señor. Y no me refiero a lo material, me refiero a lo espiritual. Amén. Me refiero a esa gracia que nos hace cantar, que nos hace exaltar a Dios, que nos hace glorificar a Dios. No nacimos con eso, pero Dios nos ha dado su bendición, su misericordia y su gracia. Pero a esos que confiaban en sí mismos como justos y tenían una mala costumbre, porque la mala costumbre que tenían es que menospreciaban a los otros, es que tenían en poco a los demás. Es que cuando una persona se cree mejor que otros, tiene la tendencia a menospreciar, tiene la tendencia a pensar que él es la medida, que él es, ¿cómo se le puede llamar a eso? Que de él hacia abajo están todos. Pero la verdad es que no es así. El sabio Salomón en su libro de Eclesiastés dice que sobre un alto hay otro más alto, y uno más alto domina sobre todo. Siempre habrá alguien mayor y siempre habrá alguien más grande. Y esa es la motivación que debe haber en nuestra vida. Por eso el verdadero creyente no lucha para llegar a ser como su pastor, para llegar a ser como el líder de su iglesia. El verdadero creyente tiene un anhelo superior, y es llegar a ser como su maestro, es llegar a ser como aquel, aleluya, que lo dio todo por nosotros en el Calvario. Por eso el Señor Jesús dijo: el discípulo. ¿Cuántos discípulos hay aquí esta noche? No puede ser como su maestro, no puede ser mayor que su maestro. Pero sí dice algo, dice: bástele al discípulo ser como su maestro. Y cuando nosotros nos comparamos con el mundo, nos comparamos con las demás personas, pues generalmente vamos a encontrar que hay unos mejores y hay unos peores que uno. ¿Se ha dado cuenta de eso? Si usted se compara con el mundo, es más, incluso si se compara con los hermanos de la iglesia, usted va a encontrar que dentro de la iglesia hay unos mejores que usted. Así no diga amén. Pero hay unos mejores que usted. Pero que no los oiga nadie. También hay unos peores que usted. ¿Cierto? Entonces, cuando uno se compara con los demás, hay una tendencia natural en la vida de los seres humanos. Y es que cuando nos comparamos con los demás, nos volvemos conformistas. Porque decimos: bueno, yo no soy tan bueno como el hermano, pero no soy tan malo como este otro. Y a veces tendemos a pensar que dentro de la iglesia son más los malos que los buenos. Y yo no creo de esa manera. Yo creo que dentro de la iglesia son más los que están siendo transformados por el poder de Dios que los que no lo están siendo. Pero también creo algo, y escúcheme lo que le voy a decir, también creo algo, y creo que en esta congregación, yo no sé en las demás, pero en esta congregación todavía ninguno de nosotros somos el producto terminado. Todos nosotros somos una iglesia en proceso. Somos una vasija hermosa, pero que todavía no se ha terminado. Lo que le quiero decir es que todavía el alfarero está trabajando en nosotros. Está trabajando en usted, y en usted, y en usted, y en usted, y en toda la congregación. ¿Me hago entender con eso? No, el Señor no ha terminado conmigo. Usted podrá ver en mí muchas situaciones todavía, pero una cosa sí es cierta: todavía estoy en la rueda del alfarero, todavía estoy en las manos del maestro. Entonces, hermano, cuando uno se compara con los demás, uno se vuelve conformista, porque uno dice: bueno, la mitad de la iglesia, y la coloca a un lado y la otra mitad al otro, y dice: aquí están los buenos, yo no soy tan bueno como ellos. Y coloca a los otros al otro lado y dice: aquí están los malos, y dice: yo no soy tan malo como ellos. Y se vuelve conformista. Y
Y ese es el problema de muchos creyentes. Y ese es el problema de muchos evangélicos en el día de hoy. Porque es que ellos están mirando a la iglesia. Y la Biblia no dice puesto los ojos en la iglesia. La Biblia dice puesto los ojos en Jesús. Pero todavía hay otro problema. Y es cuando nos miramos a nosotros mismos. Cuando nos miramos a nosotros mismos y comenzamos a analizarnos a nosotros mismos y a juzgarnos por nosotros mismos, pues también hay una situación que puede llegar a sucedernos, y es que lleguemos a pensar y lleguemos a creer y a veces lleguemos hasta sentirnos así. Entonces comenzamos, como dice la palabra del Señor, de aquellas ovejas que cuando no solamente bebían el agua, sino que la que no bebían la enturbiaban con los pies. Porque llegamos a pensar entonces que yo soy la medida, y de aquí para abajo todos deben vivir, de aquí para abajo todos deben seguir mi ejemplo. Pero la verdad es que hay una medida superior, y esa medida superior se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que merece toda la gloria y toda la honra. Entonces, cuando yo me miro a mí mismo, cuando yo me examino a mí mismo, cuando la medida soy yo, pues es muy posible que yo me engañe a mí mismo. Es muy posible que yo me vuelva orgulloso, que yo me vuelva petulante. Amén. Que yo llegue a pensar entonces que no hay nadie como yo, que yo soy la medida. Pero le voy a decir algo: cuando uno se mide con el Señor y cuando uno comienza a mirar al Señor, entonces esa es la iglesia que cada día se vuelve más necesitada de Dios. Porque cuanto más yo miro al Señor, más me doy cuenta de mis carencias. Cuando yo más miro al Señor, yo más entiendo lo que soy y más comprendo lo que soy. Cuando Isaías vio al Señor que estaba sentado sobre un trono alto y sublime, y que sus faldas llenaban el templo, y oyó la voz de los seres angelicales que gritaban allá en el templo: Santo, Santo, Santo. Es ahí cuando Isaías se dio cuenta realmente quién era. Y el hombre solamente entenderá quién es cuando sea capaz de mirar al Creador, cuando sea capaz de mirar al Señor. La iglesia solamente entenderá lo que la iglesia es cuando sea capaz de mirar a Cristo, porque cuando se mira a Cristo siempre habrá una motivación para seguir adelante, y siempre habrá un modelo que nos motivará a ser mejores cada día. La mirada de la iglesia no puede estar puesta en los líderes, ni en los grandes, ni en los poderosos, llámense como se llamen. La mirada de la iglesia tiene que estar puesta en aquel que murió en el Calvario, en aquel que lo dio todo, en el de pies lavados, en el de recién coronado de espinas, o en el de las manos traspasadas. Entonces, cuando uno tiene una visión equivocada, y cuando uno no tiene la mirada correcta, estos confiaban en sí mismos, se creían a sí mismos justos, se creían el desechado. Y la iglesia de la Odisea, ya en el capítulo 3 de Apocalipsis, es una iglesia que dice: nos hemos enriquecido, somos ricos, no tenemos necesidad de nada. La frase más triste que puede pronunciar una iglesia es: no tenemos necesidad de nada. La frase más triste que puede pronunciar un creyente es: yo no necesito de eso, yo ya no necesito de eso, yo ya lo tengo, yo ya me lo sé, yo ya me lo conozco. Cuando un creyente comienza a hablar de esa manera, cuando una iglesia comienza a pensar de esa manera, es una iglesia que poco a poco va a ir sacando al Señor del medio de la iglesia. Y entonces llegará el momento cuando el Señor solamente estará allá afuera golpeando la puerta. Pero una iglesia que siente que necesita a Dios, que siente que necesita su presencia, que siente que Dios hace falta siempre, porque el culto podrá ser el culto más elocuente, se podrá presentar el mejor show, se podrán poner las mejores orquestas y
nombre del Señor. Y como siempre habrá personas que confían en sí mismos, que la mirada de ellos no está puesta, porque como dijo alguien allá en el libro de Génesis, la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. También es cierto que muchos han hecho a Dios a su imagen y a su semejanza. Mucha gente hoy cree que Dios es lo que ellos se imaginan. Piensan que Dios es lo que ellos se imaginan. Es más, algunos son hasta atrevidos y piensan que Dios no puede ir más allá en sus vidas y en sus corazones. Pero yo pienso que el hombre que le ha entregado su corazón a Dios es aquel que sabe que no hay restricciones para Dios en su vida y en su corazón. ¿Cuánto da gloria a Dios? Yo sé que muchos de nosotros hemos tenido visitas en nuestra casa. ¿Cuántos han tenido visitas en su casa? Visitas, alguien que vino de visita. ¿A cuántas de esas visitas usted le ha entregado las llaves de su casa? A muy pocos, ¿verdad? Y tal vez aquí en Bogotá uno dice a ninguno. Que vengan a la casa sí, pero las llaves las tengo yo. Y si por alguna razón le entrega las llaves de la casa, no faltará la puerta que usted deja cerrada. Y dice que entre a la sala, a la cocina, al baño, pero a la alcoba mía no entra, a mi pieza no entra. Porque esa persona es una visita nada más, es un invitado nada más. Pero sería increíble, sería terrible que alguien que vive en la casa, usted no le entregue las llaves. Que alguien que es de la casa, ¿cuántos le han entregado llaves a sus hijos? Amén. Como tres nomás, nosotros somos muy desconfiados. ¿Cuántos le han entregado las llaves de su casa a los que viven en la casa? Amén. Y usted dice, él es de la casa, él puede entrar donde quiera. Pues ese es el Dios del cual hablamos. No el Dios que viene de visita el domingo, no el Dios que viene de visita al culto, sino el Dios que es el dueño de esta casa. Aleluya. No solo el dueño de esta casa, el dueño de esta casa también. El que tiene las llaves, alabado sea el nombre del Señor. Y no solo las llaves de la cocina, también las llaves de la alcoba y las llaves de todo lugar. No debe haber en el corazón del creyente ningún lugar reservado para Dios. O Dios es el dueño de la casa o no es de la casa. Alabado sea el nombre del Señor. Pero para mí Dios es el Señor de mi casa. Cuando usted comienza, óigame bien, cuando usted comienza a reservarse ciertos lugares, y sabe de qué le estoy hablando, no le estoy hablando del rancho donde usted vive, le estoy hablando del templo donde vive Dios. ¿Cuántos saben cuál es el templo donde vive Dios? El templo donde vive Dios no es la catedral primada, es su corazón, es su vida. Amén. Por eso cuando la gente dice, voy a ir a la iglesia, al templo a encontrarme con Dios, pues qué triste que usted necesite ir a un lugar para encontrarse con Dios, cuando Dios vive dentro de su corazón y cuando Dios vive dentro de su alma. Y más triste todavía cuando hay personas que están esperando una actividad, están esperando que sea una confraternidad, una fiesta especial para encontrarse con Dios. Pues Dios habita en su casa, Dios habita en su corazón. En el suyo también habita Dios, en mi corazón habita Dios. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios está aquí? Pero ¿sabe por qué está Dios aquí? Porque está usted aquí. Porque donde quiera que esté su pueblo, ahí está Dios. Pero no se equivoque, cuando usted se vaya, Dios no se va a quedar aquí. Donde usted vaya, ahí está Dios y su corazón es el templo de Dios. Ahí está Dios, ahí está papá, ahí está el Señor. Eso no puede haber lugares secretos en el corazón. De hecho, una de las cosas en las cuales se engañan muchos creyentes es precisamente en eso. Cuando comienzan a reservarse ciertas cosas, ciertos
Entonces hay quienes dicen en mis sentimientos mando yo. Y allí comienza a haber un problema. Especialmente los jóvenes, cuando empiezan a enamorarse, dicen: pastor, cuidado, en mis sentimientos mando yo. Alabado sea el nombre del Señor. Y hay algunos que vienen a hablar con uno, es cuando ya no hay nada que hacer. Alabado sea Dios. Pero una persona que sabe que en sus sentimientos también manda a Dios, porque Dios no solamente es el Dios, aleluya, de la parte religiosa de nuestra vida. Dios es el dueño de nuestros sentimientos. ¿Sabían ustedes eso, mis hermanos? Que en el mejor lugar donde pueden estar sus sentimientos es en las manos de Dios, es en las manos del Señor. ¿Cuántos dolores de cabeza se evitaría mucho pueblo de Dios si antes de tomar una decisión con relación a sus sentimientos le pidiera a Dios la dirección y le dijera a Dios: Señor, lo que tú quieras? Alabado sea Dios. No solamente hay otros que dicen: bueno, yo le entrego mis sentimientos a Dios, que Dios decida, que Dios gobierne, que Dios diga. Pero hay quienes no le entregan a Dios, y una de las cosas más terribles de entregarle a Dios es la voluntad, y decirle a Dios: ya no vivo yo, sino que ahora tú vives en mí. Alabado sea Cristo. Ya no soy yo el que gobierno, ya no soy yo el que mando, ahora eres tú, Señor. Ya no se hace mi voluntad, sino tu voluntad. No lo que yo quiero, dijo el Señor Jesús, sino lo que tú digas, sino lo que tú quieras. Y a veces entregarle a Dios esa parte de decirle al Señor: yo ya no quiero tener las riendas, quiero ponerlas en tus manos. Yo no quiero dirigir el barco, quiero que lo dirijas tú. Yo no quiero llevar el timón, quiero entregártelo a ti, para que tú me lleves donde tú quieras. Porque cuando eras joven te ceñías e ibas donde querías, le dijo el Señor a Pedro. Pero cuando seas viejo, ni siquiera te vas a ceñir, otro te va a ceñir y te va a llevar donde no quieras. Alabado sea Dios. Qué lindo que nosotros podamos tener tal certeza en Dios, de entender que todo lo que Dios hace está bien hecho, y que todo lo que Dios determine para usted y para mí, siempre que sea Dios, estará bien hecho. Alabado sea el nombre del Señor. Pues Dios no quiere lo peor para usted, Dios quiere lo mejor, aunque a veces ese mejor no es lo que más nos gusta, ni es lo que más nos agrada. Alabado sea el nombre de Cristo. Esta noche sería bueno hacer un autoexamen en nuestra propia vida y preguntarnos si tal vez allá en nuestra mente, allá en nuestro corazón, tenemos algún lugar reservado donde no le permitimos a Dios entrar, donde no le permitimos al Señor llegar. Un lugar que decimos: este es mi lugar secreto, este es mi sitio escogido, este lugar es solamente para mí. Tal vez un pensamiento que no somos capaces de sacar, tal vez algo en nuestro corazón que todavía nos tiene atados, que todavía nos tiene subyugados, que todavía sentimos que nos lleva, como dijera en el capítulo 7 de Romanos el apóstol Pablo: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago, y entonces me doy cuenta de una realidad: miserable soy, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pero el capítulo 8 comienza con un cántico de victoria: más gracias sean dadas a Dios, que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Y es aquí donde se parte y donde se hace pedazos el concepto de religión. Es aquí donde nosotros nos damos cuenta de que Dios tiene algo más que lo que usted y yo podemos hacer, que lo que usted y yo podemos lograr, que lo que usted y yo podemos alcanzar. Es aquí donde nos damos cuenta que lo que Dios quiere es un pueblo capaz de abandonarse en las manos del Señor, abandonarse con sus luchas, abandonarse con su dolor,
su fracaso en muchas áreas que aquel que piensa que todo lo puede. Los que hemos leído los evangelios nos damos cuenta que los que escribieron los evangelios fueron hombres comunes y corrientes. Uno puede ver, alabado sea el nombre del Señor, a estos hombres. Algunos dicen que el que escribió el evangelio de Marcos, Marcos, dicen algunos, es el mismo que la noche que tomaron preso al Señor salió huyendo, desnudo, despavorido de la presencia del Señor. Y son ellos mismos los que escriben sus propias debilidades, su absoluta dependencia de Dios. No son Superman, no son superhombres, son gente necesitada de Dios, gente que sabe que su fortaleza está en Dios, que su poder está en Dios, que su gloria está en Dios, que su poder se perfecciona en la debilidad. Benditos a Dios. No hay un super Pablo. Hay un Pablo que sufre, hay un Pablo que llora, hay un Pablo que le dice, que escribe y dice: le he clamado a Dios que me quite un aguijón en la carne, pero me ha dicho: basta de mi gracia. Y entonces he entendido que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. No es la iglesia que se hierve orgullosa, es la iglesia que se postra penitente, no es la iglesia que levanta su nombre en alto, es la iglesia, aleluya, que se humilla para pedir de Dios la alianza y la dirección, para clamar de Dios la respuesta y para pedir de Dios el soporte para estar en pie. Su nombre sea la gloria. Jesús les refirió una parábola a esos que confiaban en ellos mismos y que menospreciaban a los demás. Porque la persona que cree que todo lo tiene comienza a menospreciar a otros. ¿No se ha dado cuenta de eso? La persona que cree que lo tiene todo desprecia a los demás. Tienen poco a nosotros. La persona que cree que ya está saciada generalmente comienza a pensar: pobrecitos los demás que no han llegado donde yo estoy. Entonces les contó una parábola, y esa parábola va a ser la razón de nuestro estudio. Nos dice la palabra del Señor en el verso 19: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un publicano. Pero los dos subieron al templo y los dos subieron con la intención de orar. Los dos subieron al lugar correcto y subieron a hacer lo correcto. Alabados a Dios. Pero los dos no tenían la actitud correcta en lo que iban a hacer y en el lugar donde iban a estar. Comienza el Señor a hablarles de esta parábola y comienza el Señor a mostrarles que lo realmente grande no es lo que usted piensa de usted mismo, es lo que Dios dice de usted. Amén. Por ahí escucho gente que dice: mi amigo el Espíritu Santo. Y yo digo: ¿cómo sonaría de bonito si fuera el Espíritu Santo el que lo dijera? Porque la Biblia habla de un hombre al que se le llamó el amigo de Dios, Abraham. Pero no lo dijo Abraham. Abraham no andaba diciendo: yo soy el amigo de Dios. ¿Sabe quién decía eso? Lo decía Dios. ¿Acaso le voy a encubrir a mi amigo Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una gran nación, ese hombre es mi amigo, pero no lo dice Abraham, lo dice Dios. Su nombre sea la gloria.
sino que fuese Dios el que diera testimonio de cada uno de nosotros. Que fuese Dios el que hablase al corazón de la gente acerca de quiénes somos delante de Él. Pero hoy hay como una necesidad de muchas personas de hacer creer a otros que son grandes. Pero cuando algunos estaban pensando quién sería el más grande entre ellos, Jesús tomó un niño y lo puso delante de ellos y le dijo: ¿quién de ustedes quiere ser grande? Y tal vez alguien dijo: amén, hágase como este niño, porque esos son los grandes delante de Dios. Porque en el camino de Dios nadie crece hacia arriba, en el camino de Dios se crece hacia abajo. Alabado sea el nombre del Señor. En el camino de Dios el que se humilla, el que se engrandece, Dios lo humilla, pero el que se humilla, Dios se encarga de engrandecerlo, de levantarlo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto puede decir amén en esta noche? Los dos fueron al templo y los dos fueron a orar, dice la palabra del Señor. El uno era publicano, el otro era fariseo, y por esas dos palabras, fariseo y publicano, ya nosotros tenemos una idea de las personas que eran, de qué tipo de personas eran, y por qué el Señor refirió esa parábola a los que confiaban en sí mismos, a los que se sentían seguros por ellos mismos. Mi hermano, mi hermana, que la seguridad suya y mía no dependa de nosotros mismos, que la seguridad suya y mía dependa del Señor de la gloria, que nuestra vida no esté anclada en nuestro orgullo y en nuestros logros. En estos días le escribía a un hermano y le decía: siga para adelante como los grandes. Y entonces él se sintió, tal vez, no sé, y me devolvió el escrito y me dijo: no, yo no quiero ser grande, yo quiero ser pequeño. Entonces volví y le escribí y le dije: disculpe, hermano, pero es que la grandeza de los hombres de Dios no está en sus logros ni en lo que otros dicen de él. La grandeza de un hombre de Dios está en su entrega y su fidelidad a aquel que lo llamó y a aquel que confió en él. Alabado sea Dios. Cuando le damos la gloria a Dios, no la grandeza suya y la grandeza mía no es que toda Colombia sepa nuestro nombre, no, es que nuestro nombre esté allá arriba en el cielo, es que nuestro nombre figure en la patria celestial, aunque nadie sepa de nosotros, aunque nadie nos conozca, pero allá arriba hay un registro. Alabado sea Dios. Aleluya. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Entonces dice el apóstol Pablo, y voy terminando porque el tiempo se me fue, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 12. Usted puede ir conmigo un momentito allí para ir finalizando. Gloria al nombre del Señor. Maravilloso el nombre de Cristo. Está bien, como que no tiene si tiene segunda Corintios 10, 12. Segunda carta a los Corintios dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Y si no son juiciosos, son desjuiciados. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. La persona que se mide a sí mismo, que se compara consigo mismo, que se cree mejor que nadie, es un desjuiciado, dice Pablo. No tiene juicio, no son juiciosos, porque la medida no es usted, la medida es Jesús de Nazaret. La medida es el Rey de la gloria. Aleluya. Cuanto más usted y yo miremos al Señor, más pequeños nos veremos, más insignificantes seremos. Alabado sea Dios. Por eso Juan el Bautista allá en la cárcel dijo: gloria a Dios, eso era lo que yo quería. Ahora mi gozo está cumplido. Es necesario
aleluya, un tal Ernesto, un tal Abel, un tal Silvestre, una tal Gloria, pero allá en la gloria, allá en el cielo, Amén, amén. allá en la eternidad, allá, aleluya, el nombre que se seguirá cantando por los siglos de los siglos será Jesús de Nazaret. Aleluya. Yo diría a los redimidos, millones de todas las tribus, de todos los pueblos, naciones y lenguas, seres angelicales, gloria al nombre del Señor, seres vivientes, uniremos nuestras voces para dar gloria al que vive, 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 al que reina para siempre. Él es la alegría, mi hermano. Él es la alegría. Por eso, hoy hay un esfuerzo por quitar la mirada, que la iglesia quite la mirada del Señor. Y entonces se quiere que la iglesia ponga la mirada en un nombre, en una organización, o en un líder, o en alguien. Y cuando la iglesia hace eso, la iglesia comienza a decaer, porque la mirada de la iglesia tiene que estar en Jesús. Incline su rostro, por favor. Incline su cabeza esta noche. Cierre sus ojos delante de Dios. Comience a hablar con Dios. Comience a hablar con el Señor esta noche. Comience a mirar dentro de su alma, dentro de su corazón. ¿Dónde está puesta su mirada? ¿Dónde? No. ¿Dónde está puesta su mirada? ¿A quién está usted siguiendo? ¿A quién está imitando? Tal vez algunos han puesto su mirada en ellos mismos y han fracasado, que no tienen la fuerza suficiente. Otros han puesto la mirada en algunos semejantes a ellos. La iglesia tiene que poner sus ojos en Jesús, sus ojos en aquel que vive. Aleluya. En aquel que es el autor y consumador de la fe. Tal vez en su corazón hay un lugar reservado. Tal vez en su mente hay un lugar reservado donde hasta hoy no le ha permitido al Señor entrar, pero esta es la noche para entregar las llaves en sus manos. Esta es la noche para rendir todo pensamiento, toda emoción, todo sentimiento a Él. Esta es la noche para decirle: aquí está todo lo que soy. Todo lo que soy es esto. Aquí está el Señor. Todo lo que soy es este pedazo de tierra, este pedazo de barro. Todo lo que soy está aquí delante de ti hoy, Señor. Y lo rindo a ti, Padre, gracias. En el nombre de Jesús, deja que esta palabra penetre en cada corazón, Dios. La palabra tuya, Señor. La palabra tuya. Oh Dios, glorifícate, porque tu palabra es espíritu y espía también, Señor. Muchas gracias te doy. Mi Rey te alabo, mi Dios te adoro. Mi Señor te bendigo, yo te doy gracias, ahora y siempre, Padre, para gloria